El siglo XIX constituye para la Alhambra el periodo de su restauración, después de un largo periodo de abandono en el que se había producido también un importante expolio de sus elementos más característicos. La Alhambra hasta este momento había mantenido su función como eventual espacio donde alojar a los miembros de la familia real y fundamentalmente lo que se había mantenido vigente hasta este momento había sido su valor como fortaleza militar. Es a partir de la década de 1830 cuando las críticas vertidas por los viajeros que denunciaban el estado de conservación del conjunto va a determinar una mayor atención por parte del Real Patrimonio, que va a destinar las primeras partidas presupuestarias destinadas a su conservación. En este momento, naturalmente, van a primar el aspecto militar, pero también se van a introducir algunas de las primeras intervenciones de carácter decorativo y ornamental, justamente en espacios como donde nos encontramos, en el patio de los Arrayanes y también fundamentalmente en la sala de las camas del baño de Comares. Justamente estas intervenciones se van a hacer bajo el criterio de la restauración en estilo, que lo que pretendía era devolver a su estado original las decoraciones y el aspecto que había tenido en época nazarí. Este criterio de intervención, que procedía de Francia, se va a mantener fundamentalmente durante todo el resto del siglo XIX y teniendo a Rafael Contreras Muñoz como su principal artífice y valedor, como restaurador adornista y después director de la conservación del conjunto. Hasta su muerte, producida en 1890, nos vamos a encontrar con que todas las intervenciones que se van a realizar van a supeditar el aspecto arquitectónico y estructural fundamentalmente al decorativo y ornamental. Su hijo, Mariano Contreras Granja, de 1890 hasta 1907, va a intentar también mantener justamente esta misma línea de actuación, solo que mucho más mediatizada por el avance de las medidas y los criterios de conservación que empiezan a imponerse también por el resto de Europa y también en la cultura arquitectónica española. De tal forma que la creación de la Comisión Especial de la Conservación y la Restauración de la Alhambra van a provocar las primeras disensiones y sobre todo pues la primera crítica a las actuaciones que se habían llevado en el conjunto. Esto va a determinar fundamentalmente también el inicio de unos criterios de intervención filológica que basaban sobre todo en el respeto al conjunto y fundamentalmente en la intervención y en la documentación toda su base doctrinal. No obstante, en 1907 Mariano Contreras va a ser sustituido por el arquitecto navarro Modesto Zendoya, el cual va a intentar mantener también vigentes los criterios de la restauración en estilo y sobre todo el inicio de importantes actuaciones de carácter arqueológico. Toda esta actividad se va a mantener finalmente hasta 1923, que cesado Zendoya y sustituido por Leopoldo Torrebalbá, se impongan finalmente los criterios de la restauración científica y con ello triunfen los principios que el primer patronato de la Alhambra había establecido acerca de la necesidad de consolidar, de conservar y de respetar el conjunto monumental.